también y que puede ser de utilidad para usted. Precisamente, hermanos, sobre el poder de la iglesia. Vamos a hablar sobre el poder, hermanos, de la iglesia. Pero primero que nada, hermanos, necesitamos considerar, tal vez es algo que ya sabe, qué es la iglesia en sí, hermanos. ¿Qué es la iglesia? Hay un pasaje ahí en el libro de Hechos, capítulo 19, Hechos capítulo 19 y el versículo 39. Hechos, hermanos, 19 y el versículo 39 y 41, hermanos. Acuérdese que el libro de los Hechos nos enseña sobre el comienzo de la iglesia. Fue algo que el Señor Jesucristo prometió durante su ministerio terrenal, pero también, hermanos, tuvo un cumplimiento. Creemos que ese cumplimiento fue durante Pentecostés. Ahí en Hechos capítulo 2, el Señor Jesucristo había dicho que los discípulos iban a recibir poder cuando llegara sobre ellos, hermanos, el Espíritu Santo. Estamos ahí en Hechos capítulo 19 y versículo 39. Dice, la Escritura dice: y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. La mayoría de nuestras Biblias traduce ahí la palabra iglesia como una asamblea, porque la idea de una iglesia, hermanos, es una asamblea. Hay un grupo que se llaman asambleas de Dios, no sé si usted las ha escuchado, pero el hecho de que se llamen así no significa, hermanos, que esos centros de reunión necesariamente son de Dios o hablan aún inclusive de Dios. Hay iglesias que tienen pues aún títulos muy bonitos: iglesia de Dios, iglesia de los santos de los últimos tiempos, los así llamados testigos de Jehová. El nombre, hermanos, no es confiable. Aunque nos den un nombre bien bonito, aunque se diga iglesia, aunque se digan cristianos, hermanos, esas no son las evidencias, las marcas de una iglesia, la iglesia que el Señor Jesucristo prometió. En este pasaje, hermanos, había un problema en la ciudad de Éfeso, y al final se despide a todo ese grupo que estaba reunido. No todos eran creyentes, simplemente, hermanos, eran una asamblea. Cuando Dios hace algo, hermanos, debemos entender que Él va a usar elementos que son parte de su propia creación. Quien le ha dado uso y contexto a esas cosas somos las mismas personas. Hoy, una manera más actualizada, pues vemos esta madera, hermanos. Alguien pudiera pensar, esta madera no debería ser usada en esta iglesia porque la madera es de tal, no sé, cedro, ¿verdad? Talla, porque quizá fulana persona lo hizo y esa persona era satánica o masona, practicaba algo. Veo aquí una marca de este tripié, dice Harden. Tal vez alguien pensará, debe ser malo. El color negro, hermanos, es oscuro, camino. Las personas le damos contexto, pero, hermanos, Dios también. La Biblia tiene muchísimas palabras. Yo no me he dado la tarea de saber cuántas palabras son, ¿no?, en la Biblia. Pero, hermanos, no nos podemos ir con la idea de que si algo significa para esta persona esto y esto para otra persona es otra cosa, hermanos, debe ser malo o no sé si es bueno. Hermanos, Dios ya le da un significado a las cosas. Para Dios pecado es pecado. Lo santo es lo santo. Lo justo y correcto es lo correcto. Bueno, eso pasa con la iglesia. Era un nombre, era una palabra que se usaba y simplemente significaba un grupito, una congregación religiosa, si no es que hasta política, como está pasando aquí en Hechos. Pero como pasa muchas veces, hermanos, según Efesios 2:1,
Un día la gracia de Dios se muestra. La gracia de Dios es suficiente. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, a la iglesia, más que una asamblea, hermanos, es una congregación, es un grupo de personas. Yo creo que usted lo entiende y lo sabe, pero usualmente así decimos, vamos a la iglesia. O voy a salir, o manda un WhatsApp, espérame tantito, voy saliendo de la iglesia. Pero en realidad sabemos que la iglesia somos las personas, somos los creyentes, los salvos. ¿Qué es pues, hermanos, la iglesia? Pues la iglesia es una congregación que representa, hermanos, un instrumento para Dios. En esa iglesia, hermanos, hay diversidad de personas. ¿Cómo cuáles? Bueno, mire lo que dice 1 Corintios 1:26. Creo que debe recordar, hermanos, este texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 26, por favor. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1 y el versículo 26. Muy interesante, hermanos, el mensaje a la iglesia de Corinto, ya que es una iglesia con muchos problemas, pero ahí hay salvos, hay creyentes, hermanos. Es necesario distinguir que en el Nuevo Testamento hubo diferentes iglesias. Y por eso, hermanos, no vamos a encontrar iglesias iguales. Aquí está la iglesia bautista, fundamental e independiente, Cordero de Dios. Allá más al norte está la iglesia bautista de la fe. Acá en el centro está la iglesia bautista Emanuel. Y así, hermanos, diversas iglesias con las que conocemos, nos asociamos. Cada iglesia será diferente. Cada iglesia, hermanos, en particular. Mira lo que dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, dice, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No deberíamos dudar, hermanos, que en el pasado Dios salvó a personas de renombre. Muy cerca, hermanos, del Nuevo Testamento hubo personas muy intelectuales, filósofas, que estudiaban a Dios o las Escrituras. Hubo gente poderosa, hermanos, que también se convirtió al Señor. Tal vez tendremos nuestras dudas, al final es algo que Dios sabe y lo revelará, hermanos, de eternidad, del tiempo. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero mira lo que dice el 27, sino que lo necio del mundo. ¿Quiénes son, hermanos, las personas que forman parte de la iglesia? A veces, pues, somos personas pecadoras, pero, pues, necias, dice la Escritura. Me hace recordar a las palabras de Isaías 53, cuando habla de que cada uno de nosotros, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aparta por su camino. Hay necedad en el corazón desde que somos muchachos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, pero luego dice lo débil, hermanos. Lo débil. ¿Cómo es que una iglesia puede ser poderosa, puede ser fuerte si se compone de personas débiles? ¿Cómo es posible? Esto pareciera más bien una paradoja. Es decir, una aparente contradicción, hermanos. Y bueno, parte del tema para hoy precisamente es entender que el poder de la iglesia no está en sí en sus miembros, en los elementos, sino en su autor y fundador y fundamento y sus funciones. Pero de eso hablaremos en la siguiente enseñanza. Dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil, hermanos. ¿Qué entendemos cuando hablamos de algo vil o vileza? Algo quizás despiadado y menospreciable. Miren la siguiente parte del versículo 28. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Tal vez, hermanos, nosotros hemos llegado a la familia de la fe por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos. Y tal vez teníamos un buen, ¿qué sería la palabra? Testimonio, tal vez. Tal vez un buen estatus. Tal vez hasta reconocimiento de la gente del mundo.
Pero realmente, hermanos, ante los ojos de Dios no hay algo encomiable, admirable de nuestra parte. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad y el privilegio de ser parte, hermanos, de la iglesia. Esto es algo, hermanos, que fue posible gracias a la bondad de Dios. Acuérdense Tito 3:4, cuando se manifestó la bondad de Dios, hermanos, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino fue su misericordia, fue su obra, fueron las riquezas, hermanos, de su gracia admirable. Si esa es la obra de Cristo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar quién debería ser un miembro y parte del cuerpo de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para juzgar? ¿Por qué Él está, Señor? Mira este hermano que es muy problemático. Mira, Señor, esta iglesia, ¿por qué hacen lo que hacen? Y usted sabe de lo que estamos hablando. Seguramente, hermanos, hay corazones lastimados, porque muchas veces nos han lastimado. Pero no es mi intención recordar, hermanos, la tristeza o el dolor esta mañana para cada uno de nosotros, sino mirar con las Escrituras, hermanos, que el Señor todavía tiene un plan bueno y perfecto para cada uno de nosotros. Él es quien ha fundado y establecido su iglesia. ¿Dónde está ese pasaje, hermanos? Vaya por favor a Mateo 16. Mateo, hermanos, capítulo 16. Es el pasaje clave, hermanos, que nos habla del establecimiento de la iglesia. No se cumplió en este momento, pero se cumple, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene y obra poderosamente ahí, hermanos, en Pentecostés. Mateo, hermanos, por favor, capítulo 16. Mateo 16. Este pasaje nos muestra una promesa, hermanos. Dios es veraz. Él cumple su palabra y cumple sus promesas. Este pasaje es como más o menos la mitad del libro, hermanos, porque a partir de aquí Jesús mismo empieza a predicar que tiene que morir, ser sepultado y resucitar. Esas palabras no fueron bienvenidas para los discípulos ni la gente, no les gustaba esa parte. Nos hace recordar, hermanos, también algo del poder de la iglesia y del evangelio. Hermanos, no hay un tal evangelio de la prosperidad. Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante, hermanos, nos muestra dos lados de una moneda. Por un lado, hermanos, un ministerio efectivo, poderoso y la obra de Dios en las personas. Y por otro lado hay oposición. Por otro lado hay persecución. Por otro lado, hermanos, hay una admiración de sufrir por la causa del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Es necesario, hermanos, que haya sufrimiento. Miren lo que dice ahí Mateo 16, por favor. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchas veces, hermanos, la luz que nos da la Biblia se oscurece ante nuestra propia experiencia. Tenemos días difíciles, a veces tenemos días de luto, a veces días que parecen muy oscuros, si no es que hasta amargos. Y no es nuestra experiencia, hermanos, lo que va a determinar muchas veces la voluntad de Dios. O no es, hermanos, nuestra situación la que va a determinar el patrón que todos tienen que seguir.
para su propia vida cristiana. Siempre, hermanos, serán las mismas escrituras. La cuestión es si yo le voy a creer a Dios. Siempre hace eso la Biblia. Me encara. Eso es una ventaja, ¿verdad?, de leer la Biblia. Porque la tengo que tener frente a mis ojos. La tengo que tener frente a mi cara. Y literalmente, hermanos, me encara con la verdad. Me dice, ¿tú quién eres? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a tomarme? ¿Vas a creerme? ¿Me vas a sacar la vuelta? ¿Me vas a ignorar? ¿Qué harás conmigo? Aquí te tengo frente a mis ojos, hermanos. Eso es lo que hace la Escritura. Y aquí hay una verdad importante, hermanos, que encara nuestras situaciones. ¿Cuál es? Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, pero también el Hijo del Dios viviente. Jesús, hermanos, fue llevado a un Sanedrín, juzgado injustamente por declararse Hijo de Dios. Juan 8, hermanos, los fariseos no dudaban en pensar, tú te haces igual a Dios, estás diciendo que eres Dios. Pero luego el Señor responde, oh Pedro, qué bienaventurado eres, versículo 17. Simón, hijo de Jonás, esto no viene de ti, Pedro. Que no se te suba, Pedrito, porque te salió bien la respuesta. Hay que dar gracias a Dios, hermanos, cuando las cosas nos salen bien. No a florearnos tanto, ¿verdad? A veces nos salen bien, pero a veces no. Pues al final es la gracia de Dios, hermanos. Y eso es lo que el Señor le dice a Pedro. Le estaba contando a los hermanos ahí en la 12, el miércoles precisamente, que una vez ahí estamos sirviendo ahí en el instituto, hermanos, y una vez cuando era supervisor de los varones, pues un muchacho lamentablemente, hermano, se cayó y empezó a convulsionar el joven. Pues alguien ha de saber qué hacer en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces yo le hablaba y le hablaba al hermano y no respondía. Todo pasa rápido, ya sabe cómo son las cosas. Entonces, hermano, le di un cachetadón. Hermano, le digo, y en ese momento, hermanos, voltea sus ojos, como con ganas de pegarme. Creo que le pegué muy duro, pero se le quitó la convulsión. Gracias a Dios, hermanos. A eso es a lo que me refiero. No siempre todo nos va a salir bien. Hay veces que nos sale bien, y gracias a Dios, pero fue el Señor, hermanos. Pero realmente, así, ¿verdad? Uno sabe que hay que ayudarlo a que no sea tragante, que esté de la... Pero, hermanos, a veces uno se siente impotente porque no está funcionando, hermano, lo que uno piensa que tiene que hacer lo que es mejor. Pues lo que le está pasando aquí a Pedro, responde bien, hermano, y se saca un 10 tal vez. El Señor le dice, Pedro, tranquilo, Pedro, esto es de Dios también, es el Señor obrando a través de ti. Pero luego le reitera, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una piedra pequeña, una roquita. Yo te digo que tú eres Pedro, y le dice, y sobre esta roca, hermanos, y sobre esta roca. Eso no es la misma palabra que Pedro. Cuando era un joven, así como más joven quizás que los muchachos que están aquí, salíamos a compartir el evangelio ahí en la costa. Y sale todo tipo de personas. Yo recuerdo, ¿no?, varios católicos que siempre, incluso sacaban este pasaje y ellos estaban bien seguros de que Pedro es el primer papa y él es el fundamento de la iglesia y aquí está. Y siempre esas conversaciones son muy emocionantes, ¿verdad? Y ahí estábamos, en el estira y afloje, ¿verdad? No, el Señor es el fundamento. Dice, no, Pedro es el... Hermanos, el versículo no está diciendo que Pedro es el fundamento. De hecho, él en la epístola de 1 Pedro dice que la roca, la principal piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. No él, hermanos, no el mismo Pedro. Aparte de que así como le salían bien las cosas a Pedro de repente,
tenía muchas regazones también, hermanos. Acuérdese de eso. Dice el Señor, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hermanos, edificaré mi iglesia. Y aquí está la palabra para iglesia, para esta congregación. Este grupo de personas convocadas, hermanos, a salvación, reunidas para glorificar el nombre de Dios, para adorar al Señor. Y el Señor dice, yo lo voy a edificar. ¿Qué nos da la idea, hermanos, de edificar? ¿Qué imaginamos cuando hablamos, hermanos, sobre un edificio? Sí, así es, hermanos. Hay que recordar que hay diferentes materiales de construcción. Ahí en Quino es muy común, hermano, las casitas de triplay, de madera, ese tipo de aglomerado. No sé, hermano, como de lámina, ese material como el de los roperos, así bien delgadito. A veces con eso construyen, a tabla roca tal vez. En la costa, por mucho tiempo era una laminita negra, no sé si alguien la recuerda, bien gruesa, ya la hacen bien delgada. Ahorita se sube un gato y rápido se rompe, hermano, ya no sirve esa lámina, pero antes apestosa y aguantaba. Hay diferentes materiales. Un edificio, hermano, necesita buenos materiales, pero también necesita un fundamento firme, sólido. Bueno, hermanos, aquí hay una promesa. El Señor nos está diciendo, hermanos, Él va a edificar su iglesia, la va a edificar sobre la roca. Número 3 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál iglesia, hermanos? No dijo el Señor iglesia bautista, no dijo iglesia pentecostés ni católica, no, nomás dijo mi iglesia. Mi iglesia, es su iglesia pues. Él dijo, mi iglesia, yo la voy a edificar sobre esta roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la cosa, ¿no? El Señor no estableció un grupo definido o separado, distinguido, ya que las marcas de los creyentes eran muy evidentes. Su fe en Jesús, persecución por todos lados y en un inicio señales, milagros que ellos hacían. Eran muy evidentes, no necesitaban un nombre. No era como una banda que, mira, nació una nueva banda de un grupo nuevo, le vamos a poner este nombre. No, ni siquiera necesitaban el nombre. Me atrevo, ¿verdad?, a dar quizás alguna respuesta, pero es mera especulación propia. El Señor no dio un nombre como tal. Simplemente, hermanos, se identificaban como creyentes, cristianos, seguidores, hermanos, de Cristo, los del camino, le decían en el libro de Hechos, en lo de los Hechos. El Señor, hermanos, prometió edificar su iglesia. Ok, hermanos, han pasado casi 2000 años desde que el Señor dio estas palabras a sus discípulos. ¿Y dónde ha estado esa iglesia? La verdad es que a veces no vamos a saber en dónde, cuándo, para dónde se fue y dónde predicó y de repente, hermanos, desaparece. Pero hay una promesa. Vamos a creer lo que nuestra mente dice, no, es que cómo es posible. Y mira, hermanos, ¿dónde está la iglesia del Señor? Cuando llegaron los españoles, hurtaron, robaron, violaron y luego a la fuerza nos atrincaron una religión. ¿Dónde está la iglesia? A veces es difícil responder. ¿Dónde está la iglesia cuando se quema la guardería ABC? ¿Dónde está? Dice la gente. ¿Dónde está Dios? La iglesia ahí está. Porque el Señor lo prometió. Él dijo, yo edificaré iglesia. Entonces, por 2000 años el Señor ha estado edificando, construyendo. Hay un corito, no sé si lo conocen, que cantan a veces los niños. Se llama, creo que edificando el templo. Ahí los niños hacen así, se agarran las manitas. Edificando el templo, edificando el templo, edificando el templo del Señor.
Y luego creo que dicen lo de ayúdame hermano, a edificar el templo del Señor. Y habla sobre lo que el Señor está haciendo a través de edificar, hermano, su iglesia. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Y Él está edificando su iglesia. Esa es la realidad. Dios lo ha prometido. Fueron las mismas palabras de Cristo. Y Él está edificando su iglesia. Muchas veces somos confrontados, hermanos, con el error humano. De hecho, es un argumento para las personas que no creen en Dios. La Biblia no puede ser la única verdad, porque fue escrita por hombres. Y como los hombres no son perfectos, el resultado no puede ser perfecto. Es una logística que muchas veces se usa, entre otras más, ¿verdad? ¿Realmente, hermanos, es eso posible? ¿Es posible, hermanos, que algo no pueda terminar bien, salir completo, aún perfecto, si se puede llamar en esa manera? Bueno, de nuevo, hermanos, no es nuestra historia, no es nuestra experiencia, no es nuestra percepción lo que determina la verdad, sino la palabra de Dios. Y Él dijo, yo estoy edificando, yo edificaré mi iglesia. Tenemos que confiar, hermanos, que el Señor está edificando, hermanos, su iglesia. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hará? Bueno, ese es un tema muy interesante, pero Él lo está haciendo. El Señor lo está edificando, hermanos. Pero no solamente lo está edificando, mire la última parte del texto, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si la palabra puertas aquí es algo literal, hermanos, es interesante, ¿verdad? El templo, hermanos, allá hay una única entrada y hay una puerta auxiliar a un lado, pero fuera de ahí, hermanos, no hay otra salida ni ventanas, ¿verdad? Si ocurriera un incidente, tenemos una única puerta. Bueno, parece que esa es la idea, ¿verdad? Con el infierno aquí, hay una puerta y mucha gente está entrando al Hades, al tormento. A veces, hermanos, cuando estudiamos la iglesia antigua y contemporánea y presente aquí mismo en nuestro contexto en Hermosillo, a veces, hermanos, nos da la impresión de que el versículo está como que volteado. ¿Cómo? Dice uno. Sí, hermanos, pareciera que la maldad es mucha, la violencia, el pecado, las colonias destructivas. Salen ahí en los noticieros, el bandas y bandidos, el mitotero, ¿no? Y puros que mataron a fulano y que se agarraron en tal colonia, y pareciera uno de pensar, ¿y la iglesia? Si el mundo en el que vivimos, hermanos, está lleno de maldad, ¿por qué Dios quiso edificar su iglesia? Para que permaneciera. Hermanos, Dios tiene una tarea importante para nosotros aquí en la Iglesia Bautista Cordero de Dios, porque por fe creemos, hermanos, que la Iglesia también Bautista Cordero de Dios es la iglesia del Señor, hermanos, y fue comprada también por la sangre de Cristo. Quiere decir, hermanos, que el Señor quiere edificar también su iglesia aquí, a pesar de lo que esté sucediendo, hermanos, en la ciudad y de lo que ha pasado por muchos años y generaciones. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces parece, le digo al revés, parece como que el mundo, la maldad, la corrupción, hermanos, la política, todo, pareciera como que aquí está la iglesia en este rinconcito, y poco a poquito nos van haciendo más chiquitos y como que uno está aguantando.
Como que, ay, ya está muy duro esto, hermano, qué difícil. Pareciera eso. Pero no es lo que dice el versículo, así nos lo presenta. El Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, esta es la cosa, a donde la iglesia va, porque esta es la iglesia local, pero también la iglesia es como ambulante, porque nos reunimos y aquí está la iglesia, pero luego, órale, la iglesia se dispersa. Va usted a su casa, va usted al trabajo, va usted a la escuela, va usted... ¿Y ahí dónde va? Va a la iglesia. Y donde va la iglesia, las puertas del Hades no pueden prevalecer. Nuestros ojos parecen mirar otra cosa, pero es lo que el Señor dijo. Y prometió, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. No van a aguantar el poder de su iglesia, porque el Señor la está edificando. ¿Qué creerá usted, hermano? ¿Creerá las Escrituras? ¿Tomará esta promesa? Y a donde usted vaya y la iglesia vaya, hermanos, habrá un poder, una influencia. Aquí la colonia pues se ve tranquilo, ¿verdad? Se ve tranquilo. Son personas de muchos años, pero hay colonias más conflictivas, hay lugares más difíciles. Y donde va la iglesia, hermanos, algo debe estar pasando, algo debe estar sucediendo, comenzando en nuestras colonias, en nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra área. Porque el Señor está edificando, hermanos, su iglesia. Si la iglesia va, hermanos, al hospital, el Señor edifica la iglesia. Si la iglesia va a un centro de rehabilitación, el Señor está edificando la iglesia. Las puertas del Hades, hermanos, no pueden ante ese poder, no pueden robar esas almas. Si el Señor murió por ellas, para rescatarlas. Si la iglesia va a un rancho, hermanos, ahí el Señor edifica su iglesia. Si la iglesia se va allá a la punta de la sierra donde hay 2, 3, 4 familias, ahí, hermano, el Señor está edificando a su iglesia. Si la iglesia va en donde hay guerra, en Rusia, en Ucrania, ahí el Señor está edificando su iglesia. Si la iglesia se va a China, donde es prohibidísimo, hermanos, la fe y el cristianismo, ahí el Señor está edificando su iglesia. Si usted es un joven ya adulto, hermano, que estudia en la Unison, hermanos, aunque parezca, dicen Sodoma, Gomorra, hermano, si usted va ahí y tiene al Señor, el Señor está edificando su iglesia. Hay que creer, hermano, lo que la Biblia dice, aún y a pesar de lo que sucede. Yo vengo ahí, hermanos, de la costa. Tenemos pues tiempo, ¿verdad? Ahí estamos ministrando, pastoreando ahí en Bahía de Quino. Y yo recuerdo, hermanos, cuando llegó ahí la iglesia. ¿Usted recuerda cuando llegó la iglesia? Llegó, hermanos, la iglesia, y muchas personas iban a la iglesia, hablo del templo, vaya, y la congregación como tal, hermanos. Y de entre ese grupito, hermanos, pienso en mi colonia. Muchos fueron, pero por la pura gracia de Dios, hermanos, Dios nos dio la oportunidad de quedarnos, establecernos, afirmarnos en el Señor y ahora ser ministros en la iglesia también, apoyando ahí al pastor Víctor Cadena. Pero considero, hermanos, cuántas personas escucharon la palabra, pero se perdieron. Como la parábola del sembrador, algunos se emocionaron, quizás no tenían raíces, algunos vino la presión, vino la persecución, vino la oposición, no pudieron, hermanos, no soportaron. El enemigo, de verdad, Satanás enchanatado, no sé, robó la preciosa semilla, y en otros, hermanos, la semilla cayó en buena tierra, hermanos.
todos los que recuerdo con los que jugaban fútbol ahí en la cuadra, hermanos, pues ya se murieron, están en el penal, o ahí anda uno que otro, ¿verdad? Pero es raro, contados en los vicios todavía, hermano. A donde va la iglesia, hermanos, el Señor está edificando su iglesia. A donde va. ¿Qué creerá usted, hermano, sobre la iglesia? Y luego dice el 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Obviamente, hermano, el Señor se refiere a Pedro, dice, y a ti te daré la oportunidad, Pedro. Probablemente, hermanos, la mayoría piensa que esto se refiere a presidir o la predicación inicial que dio el apóstol Pedro para compartir las buenas nuevas, el evangelio. Lo que él haga en esta tierra, hermanos, tiene consecuencias en el cielo o en la eternidad. 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y luego viene su mensaje de muerte, sepultura y resurrección. Este es el pasaje clave, hermanos, que nos da el fundamento y el fundador, hermanos, de la misma iglesia. Pero no solamente, hermanos, la Escritura nos muestra quién es el Señor y lo que Él está haciendo, hermanos, en su iglesia. También, hermanos, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, algo más de las personas, de los creyentes. Como le decía hace un momento, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, la iglesia es llamada santa, son creyentes santos, hermanos, creyentes santos. 1 Corintios 1 y versículo 2. Si lo tiene ahí, por favor, dice así la palabra de Dios: y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta iglesia, le decía, tenía muchos problemas, hermanos. Sí, pero es una iglesia santa. Es decir, fue llamada, fue escogida por Dios y es apartada, hermanos, por el Señor para vivir de acuerdo al carácter santo de Dios, limpio, justo, recto. Pero a la misma vez, hermanos, aunque somos salvos, seguimos siendo pecadores, hermanos. Y esta es la monedita, ¿verdad?, que nos da dos caras. Dios, hermanos, nos está apartando, nos está santificando y posicionalmente también lo hace. Pero de la misma manera, hermanos, seguimos viviendo en este mundo, luchando con la carne, con las presiones, con nuestras propias tentaciones. Todavía sigue estando ahí Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado sigue siendo muerte. El pecado sigue siendo el problema, hermanos. Sin embargo, el Señor está limpiando esa iglesia. El Señor lo está haciendo, hermanos. Y esa es una línea tan tensa muchas veces. Juan 15:1. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará. No sé a cuántas hermanas les gustan las plantas, los rosales, pero crece la mata toda greñuda y necesita, hermano, de una poda. ¿Usted cree que uno le da a la pobre matita, ya que órale, le amocha a uno? Pero, hermano, ¿cómo da fruto? La uva, hermano, literal la dejan pelona, bien cortada, para que produzca más uva, más racimos. El Señor sabe cómo limpiar su iglesia. Juan 15:3. Y ya vosotros estáis limpios, les dice, por la palabra que les he hablado, hermanos. Son las palabras del Señor las que santifican, las que limpian. Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O el mismo pasaje clave ahí en Efesios 5:26 que dice, hermanos, que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla,
para lavarla, hermanos, para presentársela limpia, pura. El Señor está edificando su iglesia, pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? O sea, a veces nos da la impresión de que vemos lo opuesto. ¿Cómo lo está haciendo? A través de su palabra. El Señor está podando a sus creyentes, a sus hijos, santificando a través de las Escrituras, lavando a la iglesia, porque el Señor la está edificando. Él edifica su iglesia, porque a donde vaya la iglesia, hermanos, el Hades no va a prevalecer contra ella, no va a resistir, y el Señor puede salvar más personas. ¿Hacia dónde va la iglesia bautista Cordero de Dios? ¿Hacia dónde? Hay muchas personas aquí, y a donde usted va, si es creyente, tiene al Señor, el Señor quiere seguir edificando su iglesia, añadiendo más personas a la iglesia. Personas vendrán, personas se irán, visitantes entran, a veces no regresan, a veces se mantienen, hermanos, en fin, niños, jóvenes, tantas personas. A veces la historia hasta nos da nostalgia. Me acuerdo cuando yo servía y yo trabajaba y hacía rutas, me acuerdo cuando... Y sí, hermanos, qué bendición, pero usted está vivo todavía. Tiene vida. ¿Qué más, hermanos? Dicen que Alejandro Magno, ese amigo que se aborazó todo el mundo, como en 10 años, ¿no? Conquistó todo. Y le pegó una depresión, quién sabe qué le pegaría, porque ya no hallaba qué más conquistar. Es todo, decía el amigo. Ya, no hay más. Los poderosos, hermanos, nunca se saciaron. Los que llegaron a Sudamérica, Centroamérica, nunca se llenaron de conquistar y conquistar por ambición, por pecado, por poder, por autoridad. Y yo creo que es la misma historia hoy, hermanos, con los poderosos de hoy. No se llenan. Los que manejan el narcotráfico, el mercado, hermano, no hay saciedad. Siempre más y más y más. Más trabajo, dicen ellos. Más ventas. Oh, hermanos, que pudiéramos tener ese deseo correcto, ese celo en las cosas buenas. Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Porque usted está edificando su iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más para hacer? A donde vaya la iglesia, hermanos. ¿Qué más quiere hacer en su iglesia, Señor? Si usted le está limpiando. Si usted está limpiándola para que dé más fruto. Lavándola. ¿Cómo pues cooperaremos, hermanos, con el Señor? ¿Cómo cooperamos, hermanos? ¿Cómo cooperamos? Bueno, hermanos, antes de terminar, una sencilla, ¿verdad?, pequeña reflexión, hermanos. Muchas veces, como le decía, a veces nos parece oscuro, ¿verdad?, el tiempo y nuestra historia, pero debemos confiar, hermanos, que el Señor está edificando su iglesia. Él lo está haciendo, hermanos. A veces nos cuesta, ¿verdad?, pensar hermano, es que este pastor, ¿por qué es así? Y mira, esta familia, dicen que eran hermanos y nos transearon, nos jugaron chueco. Hermano, hubo este problema. Y a veces, hermano, uno se desanima, pues. Nos lastima. Pero el Señor está edificando en su iglesia. El Señor lo está haciendo. Yo no sé cómo lo va a hacer de aquel lado, ¿verdad?, del cerco. Pero el Señor lo quiere hacer aquí, en mi área, en mi terreno. Y cada uno hará lo que el Señor quiere hacer. Acuérdese que cada iglesia, hermanos, si tiene a Cristo, es del Señor. La iglesia de Cristo.
Lo importante es, hermanos, buscar la voluntad de Dios. No esperemos, hermanos, que cada iglesia y las iglesias de Hermosillo sean exactamente iguales, porque no lo son, hermanos. No lo son. Cada una es diferente, pero todas tenemos la misma tarea: llevar a cabo la gran comisión. Ahí veo unos libritos, ¿verdad? Puros de discipulado. Esa es la tarea de todos. La manera en que lo hagan las iglesias de aquella área, del sur, de poniente, donde sea, hermano, ya será algo entre Dios y ellos. Y nosotros, hermanos, mantengámonos firmes, para que el Señor sea agradado de nosotros. Hermanos, no sé si hay una pregunta, una duda hasta aquí o algún comentario. Muchas veces, como los testimonios, ¿verdad? A veces es de bendición, hermanos, saber cómo el Señor está obrando en su vida y también le ha sacado adelante. No sé si algo referente al tema puede ser de ayuda también, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta o algo? Un comentario. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así es. Siempre a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Adelante, hermano. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. El mundo nos ha hecho pensar que la fe y la razón son como dos cosas divorciadas, peleadas. Pero no tiene que ser así, hermano. Sí es algo que vamos a creer, porque la Biblia misma lo dice, da testimonio de eso. Pero por otro lado, hermano, si alguien, a veces, especialmente si es alguien picudo, así sácale punta, si está muy celoso de que la Biblia es mentira, ¿por qué no hace la investigación? Porque el hombre común, natural, quiere razonar y si no lo veo, no lo creo. Ok, con tu método científico de comprobación, intenta comprobar todo lo que crees supuestamente, pero también, mira, ¿por qué no le entras? Le entras a la Biblia. O sea, si vamos a decir que son puras mentiras, tú no puedes decir que es mentira si no has hecho lo suficiente. Y eso es lo que les pasó a algunas personas, que hay personas que se lo tomaron en serio, estudiaron la Biblia para evidenciar que era mentira, al final terminaron convirtiéndose al Señor. Ellos hicieron el trabajo, pero a veces como mexicanos somos un poquito flojitos, ¿no? La queremos ya la comida hecha, pues ya que esté listo, ya nomás que nos digan el resultado. Así no funciona esto. Entonces, si esa persona dice, no, yo no creo, léela, lee las escrituras. Y si ya, mira, o sea, comprueba por tu propia cuenta. Y hoy está muy de moda eso le creen más a esos influencers de videitos de 3-5 minutos que a la misma palabra de Dios. Y pues, tremendo eso. Mándeme. Pero yo veía que la gente que sí estaba transformada por la Biblia decía que la Biblia los había cambiado. Entonces, ese sacar de los mismos dicen que la Biblia los cambió, entonces están fuerzas. Y esa canción dice. Y lo comprobó. ¿Cómo se llama? Refutar que este libro no sirve. Y en el refutar de que este libro no sirve, sí es cierto, no hay que
Sí. Es Dios cambia la música, que es palabra de Dios, pero no es tan fácil. Uno Ujú. Sí. yo te decía, y el Antiguo Testamento ni sirve, y no hay nada que se deba sin un lugar que no se importa eso ya. O sea, yo decía todo eso. Pero yo hablaba con la gente y me decía, mire, a Dios está incluido. Pues yo a veces creo que no entiendo esto, nada. Y entonces decía, venido todos con transformados. Entonces, sí tiene que estar bien. O si no, les voy a respetar porque no sirve. Sí. Pero exactamente, estaba leyendo, decía, si los cambias ahí, no cambian. Y sí es cierto. Yo creía que no sabía. Y ahora sí he leído. Cuando yo salí del parque, automáticamente, sí es cierto. Es palabra de Dios. Pero a mí me llevó 15 años. Miren, Yo no fui así de rápido. pero sí se me hizo muy reto. Creo que esas personas estaban transformadas, esas personas tenían más de vida. Sí. Y siempre la respuesta que me daban es que en la Biblia están las respuestas. Sí, pues qué. Es palabra de Dios. ¿En qué caso? ¿Hay caso que vino en diluvio? ¿Hay caso que abrieron el mar? Sí, vas a hacer muchísimas cosas. No tiene nada que ver con la naturalidad. Sí, lo de hoy. Pero lo que no tiene es conducta humana. O sea, yo no estoy diciendo, no vayas por allá, por acá. Nos dio ejemplos. Cállate, espérate, no paciente, perdona. Eso también lo que está buscando. Pero yo también tengo que hacer todo eso. Sí. Porque al final lo que quería era la paciencia. Yeah. Sí. Pues Dios usó, hermano, el testimonio de otros. Dios usó. Sí. Sí. Es que bueno, gracias a Dios. Pero como dice él, o sea, usted dijo más bien que le diga que la lea. Decida comprobar. Ajá. Si es mentira. Sí. Pero no pasa que se niños, no. Ella te va dando ilusión y te hace entender que es pecado, o sea, cuando yo también decía, ¿qué era los homosexuales por eso? Sí, es decisión, pero no es decisión personal. Entonces, autodestrucción. Pero sí, yo lo entendí. Sí. A veces se ve los ángeles y no se que su alma no está pensando. Pero todo eso yo lo entiendo un poco porque ya les vi explicando. Pero sí es cierto que también he visto preguntas donde la gente que empieza a demostrar o quiere demostrar que la Biblia no sirve, acaba viendo que Dios existe. Termina creyendo. Sí. De acuerdo, hermanos. Gracias, gracias. Pues vamos a terminar orando, dando gracias a Dios y terminamos este tiempo. Amén.